Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, consultora de lactancia IBCLC desde 2008 y formadora de lactancia deportiva desde 2003. Hoy tenemos con nosotras a Miriam Tirado. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal? ¡Qué bien! Miriam es una periodista consultora de crianza con una tradición familiar, ¿no? Ya que su madre se dedicaba a este tema. Yo la verdad es que no lo sabía. Tengo una amiga en Sant Cugat que me comentó que ya tenías el inicio del camino marcado, ¿no? Pero tú le has dado un empujón muy grande, ¿no? Gracias a tu inversión en redes sociales, en tu blog, ¿no? miriamtirado.com, en Instagram, Facebook y YouTube. Y además eres autora de varios libros y cuentos. Miriam, cuéntanos qué te llevó a dedicarte a ser consultora de crianza, porque, bueno, supongo que el hecho de que tu madre llevara grupos ya fue un paso, o fue al revés, te frenó porque no querías continuar con la idea familiar. Al principio fue al revés. Yo me dediqué al periodismo durante muchísimos años, 14 en concreto, trabajando en Cataluña Radio y no tenía especial interés por eso. Creía que era un tema que se dedicaban mis padres, pero no yo. Pero yo me pasé muchos años contando malas noticias en la radio, ¿no? Yo era locutora de informativos y en una emisora de 24 horas en Cataluña Informació, con lo cual pasaba horas y horas contando desgracias. Y llegó un momento, yo tenía 20 y pocos años, en el que me di cuenta de que eso solamente se cambiaba. La única forma que podíamos cambiar el mundo era empezando por la crianza, ¿no? Por los niños, porque si no, los adultos pues tienen carencias, ¿no? Y esas carencias provocan muchos de los problemas que tenemos en nuestro mundo. Y eso, junto con que yo tengo 3 hermanos varones y los 3 nacieron cuando yo era adolescente, eso significó que en mi adolescencia estuve rodeada de bebés. Y eso me marcó muchísimo, muchísimo. Y vi a mi madre criando con conciencia a mi hermano y eso me removió, pero bueno, quedó ahí como latente. En ese momento, cuando en la radio digo, es que esto no hay quien lo arregle, si no es empezando con los niños, es como que conecto esos dos mundos y esa conexión llega justamente en un momento en que mi madre me propone escribir el libro Vinclas, gestación, parto y crianza conscientes, ¿no? Mi madre ahora hace 30 y pico años que se dedica a acompañar parejas en la gestación de las mujeres y empezamos a escribir este libro a 4 manos, ella con toda la parte teórica de gestación, parto y crianza y yo en la parte de entrevistas. Yo solamente me dedicaba a entrevistar a la gente que ella me decía, ¿no? Que eran madres, padres. Y ahí, con esas entrevistas, descubro el mundo, ¿no? Es como que yo tengo 20 y pocos y empiezo a devorar toda la biblioteca de mi madre de maternidad y crianza. Y ahí empiezo a sentir que ese es el camino, ¿no? Si queremos hacer de este lugar algo mejor. Pero yo sigo en la radio durante un tiempo y luego el clímax de todo es cuando yo tengo a mi primera hija, que luego sí que me doy cuenta de que el sistema es como muy violento para las mujeres y para la infancia y ahí decido yo no participar de eso y por lo tanto buscarme la vida de otra forma que sea más en consonancia con lo que yo sentía, que es que quería pasar mucho tiempo con mi hija. Yo no quería dejarla toda mi jornada laboral de la radio a manos de otra persona, quería criarla yo, así que decido, un segundo que paro el correo, que si no, vale, y decido eso, ¿no? Trabajar en los próximos tiempos para poder hacer el salto a algo que saltaba sin saber si yo podría conseguirlo, pero como lo sentía como muy profundamente, esa como llamada de estar con mi hija y de vivir de otra forma, más en consonancia a lo que mi alma me decía, pues lo hice y salté. Es que es muy parecido a lo que nosotros hicimos en 2003, ¿no? Mi primera hija también nació en 2002 y yo trabajaba en una multinacional americana, un súper alto nivel y tal. Y también al nacer mi primera hija, que ahora en enero hará 19 años,
pues de repente te das cuenta de que, ostras, que las revistas no tienen nada que ver lo que tú sientes con lo que la gente a tu alrededor te está diciendo, ¿no? Y ya no me refiero solo al tema de parto respetado y lactancia y tal, sino ya es de base, ¿no? La base del respeto, de considerar lo que tú sentías, ¿no? De repente, ¿no? De decir, ostras, yo pensaba una cosa, pero ahora que la veo, ahora que estoy embarazada, ahora estoy cambiando de opinión, ¿no? Yo pensaba, ¿no? De, bueno, pues sí, le daré el pecho si puedo, Ya, ¿no? ¿no? Si puedo, ¿no? Y tal. Pero empecé a mirar, fui a grupos de la Liga de la Leche y tal, y dije, ostras, esto es diferente, ¿no? Y miré grupos, ¿no? Claro, en aquella época piensa que no había ni Facebook, ni Facebook, ni YouTube, ni nada de eso, ¿no? Y montamos la web, ¿no? Y montamos, pues más que nada, pues para dar información, porque no había nada, fue en 2003, ¿no? Y el foro y todo esto, y la verdad es que fue muy fuerte. Luego es eso, ¿no? De repente tenemos, ¿no? Nuestros hijos, y eso me he dado cuenta incluso con matronas, ¿no? Que se supone que ellas ya llevan más tiempo, ¿no? Trabajando con madres y con niños pequeños y viendo esa realidad, pero me he dado cuenta también de que hasta que no eres tú madre, no te pasa a ti, o padre, ¿no? Realmente no te das cuenta, ¿no? Del mundillo en el que estamos, ¿no? Lo que tú estabas diciendo, ¿no? De que tenemos que ir a la raíz, ¿no? Muchos años después del libro este que escribiste con tu madre, escribes otro sobre maternidad, ¿no? Por lo que he visto que ponías, lo siento porque no lo he leído, dices lo que te hubiera gustado saber cuando tuviste a tu hijo, ¿no? O hija. ¿Qué pueden encontrar las nuevas familias en ese libro que no estén otros similares? Porque yo recuerdo cuando yo empecé que había los de Carlos González, ¿no? Y luego apareció ya alguno de Rosa Jové u otros, ¿no? De algunas matronas, sobre todo las ¿cómo se llaman estas? Las holandesas, ¿no? La de parto seguro y todo esto, y algunos autores, ¿no? De Meredith Small, que tradujimos su libro y todo esto, pero para no complicar, ¿este libro fue un libro para informar a los padres o un poco para plasmar todo aquello que habías visto que te hubiera gustado, que te hubieran dicho? Claro, de libros de maternidad y de crianza hay muchísimos, pero en muchos casos se habla del niño y de lo que le pasa, ¿no? De las etapas, de las fases, pero muy poco del cómo nos sentimos, ¿no? Del sentir, de esto que estábamos hablando, ¿no? De la transformación, de abrirte en canal y de cambiar, de morir a lo que tú eras antes y encontrarte con una nueva persona que no sabes quién eres y que lo que pensabas antes, a lo mejor ahora ya no lo piensas y lo que creías se ha ido al traste. A mí me interesaba esta transformación que es la maternidad y la paternidad, ¿no? También, pero especialmente la maternidad porque hay toda una transformación física Claro. evidente y porque el apego con el bebé hace que hormonalmente, etcétera, pues pasen muchas cosas. Me interesa eso, me interesa hablar de los miedos, de la culpa, de todo eso, ¿no? Y es como que si a ti te cuentan que eso que te ocurre es normal, Sí. pues, pues puedes transitarlo de una forma más asertiva. El miedo es cuando tú crees que lo que te está pasando solamente te está pasando a ti. Y lo que intenté es contar a las mamás que me leyeran que todas esas dualidades, todos esos miedos, todo eso que aparece y contarlos cuáles son, que son infinitos y que obviamente no los recojo todos, que es normal, ¿no? Y cómo poder transformar esa maternidad que te cae encima y que a veces no sabes ni qué hacer con ella, en algo gozoso, ¿no? Porque al final es como que históricamente y tradicionalmente la maternidad, la buena maternidad era como la sacrificada, ¿no? La que te desvives por los demás, pero tú quedas lo último. A nivel tradicional, digo, de siglos y siglos, la mujer se quedaba en casa y se desvivía por los hijos y la que más se preocupaba por ellos era la más buena, ¿no? Porque la preocupación, el sacrificio, todo eso, ¿no? Muy ligado también a la cultura,
pues era lo bien considerado, ¿no? Entonces, muchas mamás se encuentran como viendo una maternidad sacrificado, pero claro, no es algo que resuene con ellas, ni es gozosa, ni la pueden disfrutar, ¿no? Como en los tiempos que estamos viviendo ahora, que no es de hace 40 años, sino ahora, ¿cómo podemos vivir una maternidad gozosa, ¿no? ¿Y qué herramientas tenemos a día de hoy para conseguirlo? Esto lo que me hubiera a mí gustado encontrar y lo que he intentado que encuentren. Sí, sí. La verdad es que la visión esta de tan patriarcal, supongo que en algunos lugares pues sí que era muy así, ¿no? De que la mujer subyugada, ¿no? al patriarcado y estas cosas, ¿no? ¿Cuáles crees que son las mayores dificultades que se encuentran las nuevas familias hoy en día? Wow. Hoy en día muchas, Sí, porque ¿no? vivimos en un momento muy bestia a nivel energético, emocional y de vibración, ¿no? Está como ya dejando al Bueno, lado la pandemia, ¿no? sí. Obviamente, pero es un momento muy potente a nivel global. Puedes mirar cualquier país, está removido. Estados Unidos, que parecía tan, ¿no? tan estable, están ahí que no sabemos muy bien qué pasará, etcétera. Es un momento muy potente y es un momento que a nivel tecnológico está evolucionando, creo, a una rapidez, a una velocidad que los padres y las madres muchas veces, da igual, o no seamos padres y madres, no damos abasto, ¿vale? Con un sistema que sigue siendo muy perjudicial para la maternidad y la paternidad, porque nos separan demasiadas horas de nuestras criaturas. Y eso tiene obviamente unas consecuencias, ¿no? De insatisfacción para los peques, por supuesto, pero también para muchos adultos, ¿no? Navegar entre estas aguas de vida laboral, vida familiar, con toda la movida que hay a nivel energético, astrológico, etcétera, y además a gestionar una cantidad de información que es enorme, que va muy rápido. Si te fijas ahora que triunfa, ¿no? Triunfa a TikTok, todo lo que sea consumo de Sí, corto. eso quería comentarlo después. Sí, 15 sí, sí. segundos, ¿no? Eso, para madres y padres con niños que ya están naciendo en esta era, es un reto muy bestia, creo Sí, yo, sí, ¿no? sí, sí. Muy heavy. Y los problemas, al final, es verdad que muchos de los problemas que se encuentran madres y padres son los mismos de siempre, ¿eh? Es decir, el gestionar mi propio yo carente cuando resuena con mi niño que me está demandando cosas, ¿no? Mi niño en rabieta despierta mi rabia, mi niño con miedo despierta mi miedo. Al final es lo que ha pasado toda la vida, ¿no? Pero Sí. en un momento que es trepidante y esto lo complica un poco más. Sí, porque esto me imagino que si lo igual comentas con tu madre, ¿no? Circunstancias o casos complicados y me refiero que entonces tu madre igual te da la perspectiva, ¿no? Además de toda su sabiduría, pues de cómo se hacían las cosas hace otros años, que no había esta velocidad, ¿no? Este estrés que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que hemos aumentado la ansiedad, Mm. creo, y lo hemos hablado muchas veces con ella, la cantidad de clientes con ansiedad, angustia y también ansiedad en niños es mayor ahora que hace 40 años. Sí. Porque vivíamos distinto. Para empezar, no había pantallas, dispositivos móviles, o sea, a lo mejor tú tenías tele en casa, pero la tele no te la llevabas cuando te ibas de fin de semana o cuando te ibas a comer con unos amigos o de picnic. Ahora todo está aquí, ¿no? Y los niños esto también lo tienen al alcance, ¿no? ¿Cuántos niños en un cochecito no vemos con un móvil, ¿no? Y Sí, saben hacer así más rápido que hablar, por ejemplo, ¿no? sí, sí. Es un momento de que toda esta velocidad, creo, y esta dificultad de vivir el presente y una vida más calmada despierta mucha angustia y ansiedad. Y esto sí que creo que ha cambiado, pero otros problemas de maternidad y paternidad como eso, ¿no? Como la dificultad de vivir una maternidad gozosa o otras, yo creo que no han cambiado porque en esencia es lo mismo, ¿no? Son dificultades propias que los seres humanos llevamos dentro.
Ujú. Has publicado un libro también sobre rabietas, ¿no? Que es un tema bastante controvertido. Nosotros tenemos un libro que nos gustó mucho, por eso lo tradujimos y lo publicamos, de Alfie Kohn, ¿no? Que se llama Crianza Incondicional, y entre muchas cosas nos cuenta que debemos trabajar con los niños, ¿no? En lugar de enfrentarnos a ellos. Pero cuando ocurren las rabietas es difícil, ¿no? Trabajar en equipo porque hay uno que está como salido de vueltas, ¿no? Como, Sí, claro. ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo trabajas? Ya sé que ahora en 4 palabras resumir tu libro es complicado, pero ¿qué puntos sacas A mí me gusta destacan? a mí más que la palabra trabajar, ¿no? Porque trabajar O implica... vivir, ¿no? O Me gestionar, gusta, ¿no? me gusta más acompañar, ¿no? Las emociones se acompañan. Y en el acompañamiento emocional, puede ser la rabia, pero podría ser cualquier otra emoción, tiene que haber una conexión, ¿no? Y entonces en el libro, que sí es muy largo, son 400 páginas, intento transmitir a los padres la importancia de esta conexión para poder acompañar. Si yo no puedo conectar con mi hijo en su sentir y por lo tanto validar eso, porque las emociones todas son válidas y legítimas, aunque yo no reaccione así ante tal hecho que ha ocurrido, como que se le ha roto el plátano, aunque yo no reaccione así, que él reaccione así es legítimo y es válido para él, a su edad, en su madurez, etc. Acompañarlo es comprender eso y es hacerlo desde una visión consciente, que implica la conciencia en el ser, ¿no? Hay mucho de espiritual también aquí, porque al final somos personas relacionándonos y somos energía relacionándonos, ¿no? Por lo tanto, hay que tener también esta perspectiva de quiénes somos, ¿no? Somos seres más allá de lo que vemos o hacemos, ¿no? No somos lo que hacemos, sino lo que hay más profundo, ¿no? Esa esencia del ser. Entonces, acompañar a nuestros hijos desde ahí es tener conciencia de qué me remueve a mí, ¿no? Entonces, ese plátano a mí me está removiendo, por ejemplo, que no está haciendo lo que yo quiero que haga en este preciso momento, que es, por ejemplo, no tener una rabieta en público, ¿no? Ujú. Si yo me puedo hacer cargo de mi emoción, luego podré acompañar la suya, ¿no? Y decir, vale, yo me estoy removiendo, pero ahora lo urgente, lo necesario es conectar con él, aunque haya gente alrededor, y acompañarle en eso, ¿no? Ayudarle. Al final la rabieta es un síntoma, ¿eh? Nos está contando el niño algo que le sucede y que no nos lo puede contar de otra forma, ¿no? Cuando los niños crecen y si les hemos ayudado en la gestión emocional, pueden contarnos eso mismo hablando, ¿no? Es que me he sentido muy mal cuando has dicho eso, o te he echado de menos cuando tal, o me he sentido muy frustrado porque tal y cual, ¿no? O estaba muy Sí. cansado. Pero cuando son pequeños, en la fase rabietas, no pueden contar eso así. Entonces, poder conectar, saber el por qué lo hacen. La información, yo vengo del periodismo, la información es poder y la información me da a mí herramientas para poder conectar. Saber cuál es esta fase, saber que es normal. Cuando yo creo que eso es anormal, luego me preocupo y me desconecto. Si yo sé que eso es normal, puedo acompañar. Y acompañar es hacer lo que en ese momento sea lo más adecuado. A veces puede ser irnos, lo cojo y me voy. A veces puede ser me siento en el suelo y le abrazo y le acompaño. A veces puede ser darle algo de comer, porque esa rabieta es por hambre, ¿no? Por una necesidad básica no satisfecha. Sí, sí, qué bien. No, yo me refiero que Alfie creo que hablaba más que muchas rabietas tal vez son ocasionadas porque consideramos lo que decías también un poco antes, ¿no? De que vamos tan atareados, tan liados, tan aquí, que no consideramos al niño como parte de nosotros, ¿no? Sino que es alguien que tenemos que controlar, que gestionar. Y eso también liga un poco a una entrevista que hicimos a Ruth Cañada sobre la comunicación por lengua de signos, ¿no? Que fue muy interesante y cuadra con lo que estás diciendo, ¿no? De conocer, de saber por qué hay esa conexión, o sea, conectar con esa necesidad, ¿no?
Lo que tienes muchos son libros para niños, ¿no? Y me encanta que hayan tantos libros. El último que has publicado es Desconectados. Supongo que la pandemia ha hecho que queramos o no, pues estamos mucho más conectados a las redes que podríamos imaginar pues hace un año, ¿no? Aunque estemos pues, conectados viendo tus mensajes en Instagram o viendo tus vídeos tan divertidos, ¿no? En mi casa, bueno, claro, nuestro problema es que tanto mi marido como yo somos informáticos, ¿no? Y empezamos la web hace pues, muchísimos años, ¿no? Como te comentaba, porque yo era consultora de grandes empresas que quisieran trabajar en Internet. Digamos que empecé ya en la Pompeu Fabra cuando trabajaba allí hace más de 26 años, ¿no? Con el tema de Internet. Con lo cual en casa siempre hemos tenido muchos ordenadores, mucha tecnología y con mi marido siempre hemos estado comunicados. Cuando yo trabajaba en Inglaterra teníamos lo que fuera una especie de WhatsApp, ¿no? Y hablábamos todos los días a través de esto. Entonces nuestras hijas siempre han estado muy conectadas porque siempre nos han visto muy conectadas a nosotros. Y nuestra perspectiva, y por eso me gustaría que desde nuestro punto de vista hiperconectados ya desde hace 26 años, ¿no? Desde que empezó Internet, nuestra perspectiva es que tengan muchas opciones para elegir y no vean el mundo a través de una pantalla. Es decir, que si puedes ver algo, no te pongas a verlo a través de una pantalla, sino míralo directamente y si quieres deja un trípode y pon la cámara allí, pero mira las cosas directamente y disfruta del directo. Ahora, si hay cosas que van a ser mejores a través de una pantalla, y luego ya te explico un ejemplo, una cosa que mi hija me chocó completamente, pues vale, pues adelante, para eso están, ¿no? ¿Cómo lo enfocas tú desde, me imagino, un punto de vista mucho menos tecnológico como el nuestro? Yo creo que las pantallas no son ni por asomo el demonio, son una gran herramienta y el problema no es la herramienta en sí, sino el uso que se hace de esta herramienta, ¿no? Por ejemplo, hablando de, claro, los cuentos que escribo para niños, estoy hablando de niños pequeños, o sea, son a partir de 2 años, ¿vale? Y claro, estamos hablando de niños en que a día de hoy, 2020, muchos tienen una exposición a pantallas desmesurada. Excesiva. Entonces, ¿cuándo tenemos una exposición a este nivel, en estas edades donde el cerebro no está desarrollado, para ver imágenes tan rápidas y que necesitan de juego, de exploración, de tacto, de ensuciarse, de correr por el bosque? Claro, eso les desconecta. ¿De qué les desconecta? De ellos mismos, de sus necesidades básicas más genuinas. No tienen necesidad de ver Peppa Pig en un móvil a los 2 años y medio. Tienen necesidad Mientras comen, de además. jugar, ¿vale? Claro. Entonces, lo que he querido transmitir es eso, ¿no? El cómo la pantalla es una herramienta, pero que con un mal uso te desconecta de ti mismo y te desconecta de los demás, ¿no? ¿Cuántas veces no has ido, yo que sé, a un restaurante y has visto una familia comiendo juntos con los niños desconectados totalmente, mirando una pantalla, un dispositivo, y los adultos hablando una sobremesa? Los niños, claro, ¿qué pasa aquí, no? Los niños a lo mejor necesitarían ir a correr fuera, salir del restaurante y tener ese espacio de juego. Pero como esto implica que algún adulto vaya a supervisar, no quiero, me quedo aquí y ellos que estén mirando, ¿no? Es el mundo que nos toca vivir, pero tenemos que poner conciencia en eso, porque las pantallas son adictivas. Entonces, un buen uso es maravilloso, porque tienes el mundo aquí dentro, ¿no? Y puedes aprender, descubrir y enriquecerte un montón, pero también puedes perderte muchísimo y acabar adicto. Es decir, ya hay clínicas especializadas en adicciones a pantallas. En Estados Unidos están creciendo brutalmente en número y aquí en Cataluña ya tenemos una. O sea, una unidad de adicción a pantallas. Esto es serio y hay que ponerle atención porque estamos, creo yo, trabajando y lidiando con pantallas de una forma muy inconsciente, sin tener en cuenta las consecuencias que podemos tener, no solamente a hoy, 2020, sino en 2030 o 40, cuando estos niños que ahora están haciendo este uso masivo, especialmente desde el confinamiento, sean más mayores. No es, por supuesto, ni criminalizarlas, pero tenerlas en el lugar que deben de estar, que es desde un lugar consciente y sabiendo qué necesita un niño.
porque si no pasa eso, ¿no? Que nos desconectamos totalmente. Y hay cosas que sí que estoy de acuerdo contigo, porque esto de ver, ¿no? Incluso las madres con un móvil aquí enganchado mientras le están dando la papilla, me parece, bueno, que se nos va la pinza, o sea, es realmente increíble. Que una madre que está trabajando 10 horas al día en un supermercado, lo que sea, que llegue a casa y ponga a los niños delante de la tele, ¿no? Mientras prepara la cena y tal, ostras, no me gusta, pero Pero lo entiendes. pero lo puedo llegar a entender, ¿no? O lo que tú dices, ¿no? Seguro que tú también cuando eras pequeña comiendo en un restaurante con tus padres estabas ahí en plan, me aburro, ¿sabes? Y ahora pues bueno, te llevabas un libro, ¿no? Y si eras de leer libros como era yo, pues te llevabas el libro y lo leías allí. Y ahora pues en lugar de libros pues tienes una pantalla, ¿no? Pero yo sí que lo que he visto, por ejemplo, me acuerdo una anécdota con mi hija mayor de que estaba en casa de una amiga y estaban jugando con la Nintendo las dos en el suelo. Digo, ostras, digo, ya que estáis las dos juntas, digo, al menos jugad a algo las dos. Dice, no, no, mamá, si ya estamos jugando, nos hemos conectado con el router del no sé qué y ahora estamos jugando las dos a carreras, cada una desde su propia Nintendo. Y yo, digo, ¿y esto? Y eso que yo soy informática, ¿sabes? O sea, no hubiera sabido cómo hacerlo, pero para nada. Y flipé. Y claro, era una niña que había además aprendido a leer inglés antes que castellano o catalán, jugando a un juego de la Barbie, de eso de pasar pantallas, porque si no sabía leer, no sabía qué tenía que hacer para pasar a la siguiente pantalla. ¿Me explicó? Entonces, son cosas que yo he ido viendo en casa, que lo mismo que yo tenía esa ficción de leer libros, ella lo tenía con las pantallas, ¿no? Y con las conexiones. Y una de las cosas que también he visto, sobre todo con el confinamiento, es que sobre todo los adolescentes, ¿no? Yo no digo los niños pequeños, pero los adolescentes, gracias a esta conexión que tienen a través de Internet, no lo han pasado tan mal, ¿no? O sea, Bueno, nos ha salvado un poco, sí, la parte social. sí, sí, ¿no? De hecho, mi hija ahora ya no tanto, pero ha estado antes del confinamiento haciendo algo realmente fascinante y es crear historias a la vez con gente de otros países. O sea, tienen diferentes grupos primero creo que eran de WhatsApp, ahora creo que son de Instagram, ¿vale? De hecho lo tienen de Instagram con diferentes personajes y tienen diferentes grupos que se suponen que son diferentes escenarios donde cada uno tiene varios personajes y va, ¿no? Desarrollando la historia, ¿no? Sí, creando la historia, ¿no? Y claro, dices, ostras, esto antes es una dimensión completamente Claro, claro, diferente. claro. Sí, sí, las posibilidades son infinitas y muchas son maravillosas, Pero muchísimas. claro, el problema es que había días que estaba 10 horas allí enganchada, ¿no? Y aquí es donde yo creo que tenemos el problema, ¿no? Es de enganche al final y también tenemos que poner conciencia en el motivo del enganche. A veces es para evadirnos, ¿no? Estás cansada, llegas, y te pones algo. ¿Cuánta gente no está hecha polvo y en vez de irse a la cama se mira 2 capítulos de una serie, con lo cual va a dormir más tarde? Pero es una forma de evasión. Para los niños también les evade. Y bueno, y esto tendría varias visiones, ¿no? Dependiendo, obviamente, como siempre, dependiendo del uso, ¿no? ¿Me vado mucho o solamente en algún momento puntual, ¿no? Como todo, siempre es el equilibrio, ¿no? Comer ultraprocesados. A ver, una vez cada X, pues no me va a pasar nada, pero si cada día como ultraprocesados, ¿no? Pues es lo mismo. Si cada día yo miro 2, 3 horas de pantalla así, random en YouTube y tengo pues 6 años, esto es como comer donuts cada día a full, ¿no? Entonces, ¿esto se lo dejaríamos hacer con un tema de alimentación, por ejemplo? Seguramente no. ¿Y por qué en tema de pantallas sí? Porque no hay todavía la madurez a nivel de pantallas. Yo creo que esto es muy reciente, es decir, da igual, aunque sean 30 años, es muy poco, tenemos poca historia a nivel de, y por ejemplo, Instagram, ¿cuántos años hace que funciona? TikTok, ¿cuántos años hace que funciona TikTok? Tenemos tan poca historia a nivel de redes sociales y de pantallas que todavía nos estamos, y todo va tan rápido que cuando has aprendido algo, sale otra cosa nueva. Y cuando sabes
cómo funciona esta, esta ya ha quedado obsoleta, ¿no? Es como lo de los móviles, cada iPhone, o sea, Apple cada año saca un nuevo iPhone, ¿no? Es esa velocidad en todo que se convierte en adictiva, ¿no? Entonces, también los niños llega un momento en que, dependiendo de la exposición, quieren las cosas rápido y ya, para ayer, y enseguida se cansan además también, ¿no? Porque es este consumo rápido, ¿no? Sí, TikTok, por ejemplo, sí, vídeos de 15 segundos, sí, ¿no? sí, Reels, vídeos de 15 segundos. ¿Cómo voy a contar algo mínimamente profundo e interesante con 15 segundos? Es sí, imposible. sí, Pero no sí, gusta, vamos a lo superficial, ¿no? sí. Y esto, bueno, tendremos que aprender a gestionarlo también. Redireccionemos un poco porque quería hablar de esto después, pero hablemos primero de, que si no me pierdo. Y, uno de los temas recurrentes en tus charlas que he estado mirando para preparar esta entrevista son los límites y normas, ¿no? ¿Nos cuentas un poco sobre tu definición de esta diferencia, ¿no?, entre los límites y las normas? Para mí los límites son todo aquello que tiene que ver con la integridad física, psíquica, emocional de alguien, ¿no? Entonces, pegar, que no se puede pegar, esto es un límite porque afecta a la integridad del otro y a la tuya propia porque estás haciendo algo que al final también te va a hacer sentir mal, ¿no? Ducharse, ¿no? Tenemos que ducharnos y ayudar a nuestros hijos a que se duchen porque si no, imagínate, ¿no? Un niño que no se ducha nunca puede tener problemas de higiene, de infecciones, etcétera, ¿no? Cosas importantes, el comer, el dormir, todo lo que nos lleve a un buen desarrollo sano a nivel físico, emocional o psíquico, tiene que ver con los límites. Las normas son normas que pueden ser, hay normas sociales, normas culturales o normas familiares que cambian dependiendo de la familia, del país o de la cultura en la que estamos. Y son más, bueno, en función de, es decir, que no, esa norma no dificulta mi desarrollo, ni lo beneficia, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entrar en casa con zapatos. Bueno, puede ser una norma en mi casa, pero si mis hijas entran con zapatos en casa no les va a pasar nada, ni a ellas ni a mí, no afecta a su desarrollo. Es una norma que hemos convenido todos para que, yo qué sé, pues no tengamos que limpiar tanto, por ejemplo, pero no es de la importancia de un límite, ¿no? Por eso las normas en una casa son unas, en otras son otras, pero los límites, en materia de límites, solemos coincidir. El problema es que a veces nos cuesta poner los límites, ¿no? Y mantenerlos. Y los límites, justamente porque son muy importantes para su desarrollo, porque les dan seguridad y les ayudarán a la larga a saber cuidar de sí mismos, tienen que mantenerse y tienen que ser claros y transmitirse desde el acompañamiento y el amor. No tenemos, porque es un límite, que ser autoritarios, ¿no? O enfadarnos para transmitirlo. Para mí esta es la gran diferencia entre límites y normas. Me gustó algo que dijiste, que era que las normas se pueden negociar y en cambio los límites no. Claro, un límite, para un niño ducharse puede ser cero importante, ¿vale? Esto no se negocia. ¿Por qué? Porque yo soy más mayor, soy adulta y sé que esto sí es importante, ¿no? Un límite consciente es un límite que yo me he cuestionado, que he determinado, ¿es importante o no es importante? Lo es, entonces ese límite no se negocia. Hay que ducharse, ¿no? Podemos luego decidir si cada día o cada dos o cuando sea, o por la mañana o por la noche, pero que hay que ducharse es un límite innegociable, que hay que lavarse los dientes, que hay que acostarse, que hay que comer, ¿vale? Hay una serie de cosas, porque si no se hacen estas cosas, el niño no va a estar bien, ¿vale? Pero una norma, podemos hablarlas y podemos ver cuáles son las normas que podemos poner en nuestra casa en función de los que somos, en función de cómo somos, en función de nuestras circunstancias más particulares, ¿no? De horarios laborales o de mil cosas, ¿no? Y esto sí es negociable. Lo que ocurre, lo que estoy un poco, que no acabo de entenderlo bien, es porque hay algunos límites que en algunas casas son de una manera y en otras son de otra. Me explico, por ejemplo, en mi casa hemos tenido siempre muy pocos límites, como tú explicas, y uno de ellos es llevar el cinturón de seguridad en el coche. ¿Vale? Vale. Teníamos una norma límite, como tú quieras, pero Sí, era... porque tiene que ver con la seguridad.
Aquí está, por eso me gusta tu definición. Pero en cambio en otras familias, de hecho fue muy divertido porque, bueno, divertido. Cuando iban a la escuela, que mis hijas fueron solo 2 años a la escuela, luego hicimos 6 años de educación en casa, pero cuando íbamos a la escuela, claro, íbamos en coche y les obligaba a llevar el cinturón. Y un día llegamos y me dicen, mamá, mira, el fulanito no lleva cinturón. Y yo le dije, bueno, pues, pero esto es algo que tenemos marcado aquí y tal vez fulanito pues tenga un accidente y no pueda volver a venir al cole. Pues ese niño, no sé por qué, se pasó como 10 días sin venir al cole y fue como, ¡ay, la mamá, mira, no viene! Me refiero a eso, ¿no? De que hay cosas que los niños ven o incluso algo más así, ¿no? Lo que tú dices de los zapatos o tal, que le llamemos normas, les llamemos límites, pero lo pueden ver en casa y en casa de los abuelos o de los tíos o de los amigos lo ven de otra manera. ¿Cómo gestionamos todo esto? Al final lo que importa, yo creo, es lo que hacemos en casa. Un segundo, que me entra una llamada. Vale. Lo que hacemos en casa, ¿no? Lo que transmitimos sus referentes, sus adultos de referencia, que solemos ser los que estamos viviendo con ellos. Que van a ver de todo en todas partes, esto es inevitable. Y tenemos que contarles los motivos por los que nosotros, como tú hiciste, ¿no? Es que esto es un tema de seguridad. Yo no voy a dejar, podemos tener un accidente y yo no quiero que te hagas daño. Y sé que con el cinturón te harás menos daño. Por lo tanto, esto es innegociable porque tiene que ver con tu integridad. Y la responsable de tu integridad soy yo. Los adultos somos los responsables de que, igualmente con lo que hablábamos antes de las pantallas, ¿quién pone el límite a las pantallas? ¿Tiene que ser el niño? El niño no va a poner el límite en las pantallas. ¿Y por qué esto sí es un límite? Porque sabemos cómo afectan al cerebro la exposición bestia a pantallas. Como esto le afecta en su desarrollo futuro, tenemos que poner un límite. Y este límite tiene que ser claro. Que luego en otra casa no tendrá límite ese niño, ¿vale? Es otra casa, yo no me puedo meter ahí, pero sí que a mi hijo le voy a poner el límite, que será lo que yo crea en base a mi información, a mi formación y a mi nivel de conciencia, lo que yo crea que es correcto en este momento de su vida, teniendo en cuenta también su edad. Es lo mismo Sí, un sí. niño de 2 años que un adolescente de 15. Sí, sí. Un problema que estoy viendo mucho hoy en día en las redes es que en lugar de dar una caña, ¿no? y enseñar a pescar, las familias buscan directamente el pescado, ¿no? Que ya le des la solución, ¿no? Y más que aprender a pensar por sí mismos, ¿no? A entender, bueno, pues si me encuentro en una situación similar, pues haré así o haré así, ¿no? Que les digas, si es A, tienes que hacer Z, y si es Z, ¿no? tienes que hacer tal. Y al final cada familia es un mundo, ¿no? ¿Crees que esta dejadez, ¿no? esta relegación de decisiones es porque la vida la hemos hecho muy complicada? No sé si es porque la hemos hecho muy complicada, no sé si es por lo que te decía antes de lo de la velocidad, porque al final se busca el resultado, se ha puesto el foco en el resultado, no en el proceso, ¿no? Mm. Y en el proceso en el que tú te das cuenta de cómo lo haces en tu casa, hay un aprendizaje. No se valora el aprendizaje, se valora la solución, ¿no? O eso que ¿no? Es el pescado final, ¿no? El resultado. Esto es muy endémico de nuestra sociedad, yo creo, y no solamente de ahora, siempre se han buscado soluciones rápidas y fáciles que me impliquen a mí el mínimo esfuerzo, un poco, especialmente si tiene que ver ese esfuerzo en revisarme a mí misma, ¿no? En revisarme yo, mis patrones, mis condicionantes, mis heridas. ¿A quién le gusta revisar sus heridas? A ver, da pereza, es doloroso, implica un trabajo personal que a veces cuesta. Ahora en pandemia, en esta pandemia, yo creo que más gente ha entrado en temas de crecimiento personal que jamás. Porque ha sido, o sea, no hay escapatoria. O sea, o te pones las pilas o te da un ataque de ansiedad, tal y como está la cosa, ¿no? Pero siempre se ha buscado, dame la solución. A mí me lo decía, a mí me ha pasado 1000 veces. Sí. ¿Qué hago cuando tal? Yo les digo, oye, yo no soy campanilla, yo no tengo la varita mágica que te diré, haz esto y tu niño va a estar bien. No, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo has vivido eso? ¿Qué le puede estar pasando a tu hijo? Porque aquí
implica todo un trabajo que hay que estar dispuestos y muchas veces no estamos dispuestos para hacer eso. Sí, es que yo lo que veo es que, a ver, en el foro, por ejemplo, ¿no? En el foro que tenemos en Crianza Natural, ya hace, pues es que se dice rápido, 18 años que las familias están ayudándose unos a otros, ¿no? Y ahora llevo, no sé, sí que lo que dices es cierto, ¿no? De que ya llevamos, bueno, ya desde siempre, ¿no? Que es más fácil, pues, que el médico decida por ti y te dé la pastilla que esto, en lugar de decir, hostia, ¿qué me está pasando? Y reviso mi alimentación y mi modo de vida. Pero bueno, pero lo que sí que estamos viendo en los últimos años es que hay expertas, bueno, que aparecen por debajo de las piedras, ¿no? O sea, ya no solo expertas entre comillas, sino madres con miles de seguidoras que se convierten en ídolos a seguir, ¿no? ¿Qué Sí. nos está pasando? Bueno, yo creo que es eso, ¿no? El el idealizar esas redes sociales donde vemos imágenes con vidas que a lo mejor querríamos tener, ¿no? O donde todo es perfecto, ¿no? Donde los niños son guapos, todo está ordenado, todo es maravilloso y todo el mundo sale estupendo, ¿no? Pero al final también tenemos que, nosotros, los que vemos eso, que al final lo alimentamos también porque nos Sí, gusta ver eso y hacemos un poco el cotilla y tal, tenemos que madurar también en eso y saber que esa persona, eso no es el 100% de su vida, es una parcelita pequeña que es la que publica y es la foto que saca. Cuando está todo desordenado no sacará una foto, porque pues no es tan bello como cuando está todo bonito, ¿no? Esto también es un trabajo propio, ¿no? De saber elegir, ¿no? Y también lo de luego saber si esa persona realmente sabe tanto como me dice o no. Yo ya decidiré, ¿no? Si que esa persona es libre de contar sus experiencias y sus opiniones, esto es obvio. Entonces, aquí el problema es que tenemos que madurar como consumidores, pero ya, como consumidores de todo, de todo. De la comida sí. que compramos y también de lo que consumimos a nivel de pantallas. Porque si no, lo que hacemos es criticar a los demás. Es que tal, ¿no? Es que si no te gusta, no lo sigas, pero hazte tú responsable del consumo que tú haces de redes sociales, Sí, porque sí. luego no te va a sorprender tanto. Claro, pero mira, hace unos días entrevistábamos a Miguel Ángel Bueno, un padre que es Sí. doctor en filosofía, que es muy majo, y hablábamos sobre el exceso de información, ¿no? Que no nos permite profundizar las cosas. No es lo que tú decías de vamos pasando likes, 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 pero no estamos profundizando, ¿no? Que las redes hacen que todo sea muy rápido, muy fácil y no nos dé tiempo a pensar, ¿no? Y el tema decía que eso, que el exceso de información no nos permite ir a la profundidad, ¿no? ¿Crees Mm. que la crianza, ¿no? Que el hecho de ser madre, ¿no? O padre nos arrastran hacia una realidad mucho más dura de lo que las redes nos muestran y por eso parece que la crianza es más difícil, que no es esa imagen, ¿no? Que tú decías de todo ordenado, todo bonito y dices, pero yo esto no lo tengo nunca, ¿no? Y entonces aún nos frustra más y hace que todo sea más difícil y nuestros hijos allí tirándonos al suelo, ¿no? Con las rabietas, con todo esto, ¿no crees que hace que todo sea más complicado? Yo creo que hay una cosa buena y una cosa mala, ¿no? Para mí, yo ya insisto, vengo del periodismo, para mí nunca la información será mala. Es decir, el que haya mucha información es maravilloso porque tú puedes luego elegir y formarte y crearte una idea y ser crítico, ¿no? Cuando solamente hay información sobre un tipo, claro, esto ya es Bueno, como muy parcial. Por lo tanto, pero es para que mí es ahora, maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Lo que hay que ser es habernos también, ¿no? Crecido, y por eso es tan importante que enseñemos a nuestros hijos a ser críticos y a leer distintas fuentes de información para poder ser, ¿no? Quien elija, ¿no? Quien escoja. En tema de redes sociales hay, o de actualidad, a nivel informativo, hay una parte muy, muy potente y muy poderosa que es que hay muchísima y esto es maravilloso, para mí siempre lo es. Y luego sí que creo que esta parte, ¿no? Tan bonita, ¿no? Que muestran muchas veces las redes, a menudo hacen que muchas se sientan más culpables, más desgraciadas, más y entren en comparación. Las redes sociales, si algo nos traen,
es que dependiendo de cómo tú estés a nivel de autoestima y de revisión de propias heridas, con la visualización de según qué proyectas, ¿no? Y si tú crees que esa tiene más que tú, ya te comparas y te hundes. Si esa crees que tiene menos que tú, menos a nivel de lo que sea, no solamente material, sino amor o lo que sea, te creces, ¿no? Esto no habla tanto del que publica, sino del que consume, ¿no? Otra vez, es por qué me comparo y qué me está pasando a mí y por qué me hundo más, ¿no? Mi realidad es esta, la que tengo fuera de la pantalla. Pues dejo a lo mejor Instagram de mirar cosas bonitas y me centro en conectar con mis hijos, ¿no? Es como que, otra vez, ¿no? Insisto en, tenemos que crecer. Yo creo que yo tengo 40 y ahora cumplo 44 y llevo tiempo pensando que tenemos una adultez muy infantilizada a nivel de seguir llevando patrones muy infantiles, ¿no? Y no haber madurado. ¿Y madurar qué es? Es aceptar la realidad que tienes, aceptarla y conseguir disfrutar de lo que tienes y vivir y transmitir de una forma, de la mejor manera que puedas, una vibración un poco elevada. Pero muchas veces actuamos los adultos, y más con los niños, como auténticos niños, porque no hemos crecido a un nivel, y creo, y lo digo, es decir, yo tengo mucho contacto con gente muchísimo más joven, porque tengo 3 hermanos muchísimo más jóvenes que yo, y veo, ¿no? Es decir, su mundo, y creo que esto se está potenciando todavía más. Es decir, la madurez cada vez tarda más en llegar. Madurez intelectual, interior, ¿no? De crecer, de hacer como crecer el niño interior que todos llevamos dentro. Llega un momento que no puedes andar con tu niño interior todo el rato. Tienes que crecer y ser el adulto, ocupar el lugar que te toca, ¿no? Y esto nos está costando muchísimo. Me da la sensación que es un poco lo que hemos estado comentando, de que ya de pequeños era más fácil marcarles el camino, ¿no? Decirles esto es así, esto es así, esto es así, que no, lo que decía Alficón, ¿no? Que te comentaba de trabajar con ellos, que tomen ellos las decisiones, ¿no? Y que empiecen a tomar las decisiones desde pequeños, porque es la única manera que aprendan a tomarlas, ¿no? Y que luego en la edad adulta también ocurre lo mismo, ¿no? ¿Para qué voy a tener que tomar yo una decisión? Pues que la tomen los demás, ¿no? Y que da igual, ya total, o desde la inmadurez de esto no va conmigo, a mí que me dejen en paz, o desde la incapacidad de decir, total, mi voto tampoco no sirve para nada, ¿no? O mi opinión tampoco sirve, ¿no? Un poco esto, ¿no? Muy desempoderados, ¿sabes? Sí. Muy desempoderados. Y luego eso, claro, tiene consecuencias también cuando criamos. Transmitimos, ¿no? Nuestros hijos también un poco, ¿no? Tiene consecuencias cuando criamos, tiene consecuencias cuando consumimos contenido en esta era de información continua. Y bueno, yo creo que esto es algo con lo que, por suerte, una de las cosas yo creo que ha tenido buenas la pandemia, ha tenido muchísimas de nefastas y sigue teniendo, pero algunas ha tenido buenas. Una de ellas es que nos obliga a vivir el presente, no podemos hacer planes porque no sabemos qué va a pasar, por lo tanto estamos en el hoy, ahora y aquí. Y otra cosa es que nos obliga a ponernos las pilas a nivel de crecimiento, ¿no? De madurar, ¿no? Es como que, es que yo pensaba que toda la vida sería como era antes. No, ya no va a volver nunca más a ser igual, nunca más, despierta, ¿no? Ese despertar consciente a la realidad que nos toca vivir, yo creo que esto ha hecho poner las pilas a más de uno y esto es positivo. Sí, sí, sí. Para acabar, cuéntanos un poco sobre tus libros para niños, ¿no? Me imagino que será como tus hijos, ¿no? Que cada uno será distinto, pero todos serán tuyos, ¿no? Cuéntanos un poquito. Yo me he especializado en acompañamiento emocional, entonces todos mis libros van por ahí. El primero se titula La fiesteta y es un cuento para ayudar a madres y niños a hacer un destete consciente y progresivo y bonito. Luego está El Tengo un volcán, es un libro para ayudar a los niños y a los adultos a gestionar su rabia para que no lo queme todo. Y luego tengo Baba, no quiero dormir, es un libro de unos niños que no quieren dormir.
Esto pasa en muchas casas, en la mía ha pasado mucho, todavía pasa, que a veces no quiero dormir. Y luego salió el año pasado el Bienvenido Señor Malestar, es un libro para ayudar a las familias a gestionar los celos, acompañar los celos de los niños mayores cuando llega un hermano. Y este año ha salido Desconectados, que es sobre el uso de pantallas. También este año ha salido El hilo invisible, que es un libro para ayudarnos a transitar las separaciones, sean cuales sean, ¿no? Tanto si es por una muerte, tanto si es por una separación por inicio escolar o porque los padres se han separado y luego el niño tiene que ir de una casa a la otra. Siempre intento hablar de cosas que les pasan a los niños y que ellos muchas veces no les saben poner nombre. Es importante que los niños tengan propiocepción de lo que sienten aquí dentro, ¿no? Saben mucho del mundo exterior, el sol, la luna, ¿no? Las cosas que ocurren fuera, pero muchas veces les explicamos poco de lo que ocurre dentro de nosotros, porque a veces tampoco los adultos sabemos qué ocurre dentro de nosotros mismos. Entonces, ayudar a adultos y a niños a conectar juntos de lo que les ocurre dentro, para mí es imprescindible para poder crecer de una forma más emocionalmente sana. Y lo que decías me ha gustado mucho porque yo con mis hijas lo estuve buscando en su época, que hacíamos educación en casa, entonces buscaba mucha información, ¿no? Y digamos que su educación estaba encima nuestro, ¿no? En nuestras espaldas, no la delegábamos a la escuela. Entonces, una de las cosas que busqué mucho fue algo que estás haciendo tú en tus cuentos, ¿no? De buscar las palabras para transmitir esas emociones, porque muchas veces los niños, no hablamos de niños de 2 años, sino ya un poco más Sí, grandecitos, ¿no? Preadolescentes y tal, ¿no? De que sepan qué palabra es la que define su sensación, ¿no? Su sentimiento. Y eso lo eché mucho de menos y me encanta que ya estés trabajando, que ya hayan libros y cuentos y cosas que puedan trabajar en todo esto. Nombrar las cosas es esencial. Sí, 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 encontrar la palabra precisa, ¿no? Sí, sí. No sé, Miriam, ¿hay algo que te gustaría comentar que no te haya preguntado? Ha sido una entrevista larguísima. Disculpa porque yo no soy periodista y seguro que tú, si hubieras sido al revés, lo hubieras hecho mucho mejor. Ha sido súper agradable, súper placentera. No, básicamente que me gusta muchísimo lo que hago, lo disfruto y creo que también, ¿no? Si mis libros tienen éxito es también porque salen de un lugar desde el amor, ¿no? Digamos, todo lo que se hace desde el amor y desde la experiencia vivida, ¿no? No es lo mismo la teoría, ¿no? A muchos padres dicen, es que yo la teoría me la sé, pero luego la práctica me cuesta, ¿no? Porque Sí. no ha pasado por el cuerpo, ¿no? No ha pasado por la integración. Todo lo que cuento lo he vivido, es decir, viene de mi experiencia con mis hijas, de mis dolores, mis lágrimas y de mis risas, ¿no? Entonces, creo que lo puedo transmitir de una forma que, boom, ¿no? Conecta rápidamente con las madres y los padres y muchos me dicen, es que lloro mogollón cuando te leo, ¿no? Porque sale de ahí, ¿no? Y es desde donde intento hacer las cosas. Qué bien, qué bonito. Pues muchísimas gracias, Miriam, por tu amabilidad. Ha sido maravilloso poder estar esta hora contigo. También muchas gracias a todos los que nos estéis escuchando, que sepáis que la página web de Miriam es miriamtirado.com y tienes libros, tienes cuentos, tienes vídeos, tienes cursos, tienes un montón de cosas. Y nada, pues recordad suscribiros si queréis volver a ver este webinar o acceder a todos los anteriores en crianzanatural.com/podcasts.asp. Y nada, si estás embarazada o tienes niños pequeños o estás trabajando con ellos, pues no te puedes perder ninguna de nuestras entrevistas. Y nada, en las redes sociales estarán anunciadas las próximas entrevistas que iremos teniendo. Muchísimas gracias, Miriam, ha sido todo un placer. Igualmente, un abrazo. Adiós.